que es sobre desafíos del sistema interamericano sobre derechos humanos. Para esto voy a pasar la palabra al moderador, que es el secretario de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra Alessandri. Buenas tardes. Silencio, por favor. Y todos quienes se encuentran en inmediaciones, si pueden entrar. Vamos a dar inicio a este tercer panel en el seminario sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los grupos en situación de vulnerabilidad. Y este panel de ahora va a tener un enfoque diferente a lo mejor de lo que han visto en los paneles pasados, porque aquí hay tres visiones diferentes del sistema interamericano de derechos humanos, o más que visiones, de tres actores diferentes. En primer lugar, va a hablar la comisionada conocida por ustedes, Esmeralda Arosemena de Troitiño, que es la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los desafíos que hay en materia de derechos humanos. Posteriormente hablará Marcia Aguiluz, que es la visión de la sociedad civil. Ella es la directora para Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Y en último lugar hablará el juez y profesor Raúl Zaffaroni, con un enfoque que es represión y derechos humanos. Entonces son tres visiones de tres actores diferentes sobre los desafíos que enfrenta el sistema interamericano y los derechos humanos hacia el futuro. Comisionada, tiene uso de la palabra. ¿De aquí o del podio? Como usted quiera. Muy buenos días, todavía es el día de la mañana y ya estamos en el cruce. Mi saludo especial y respetuoso a la Corte Interamericana, en la que hemos tenido como país anfitrión la oportunidad de recibirles y de celebrar el 58 periodo de sesiones de la Corte. A mis compañeros de mesa también mi saludo especial y a todos los presentes. Debo iniciar señalando la necesidad de hacer un pacto. Tengo una presentación que no es para 20 minutos, sino para mucho más, pero nada más tenemos 20 minutos y vamos a ser respetuosos de esa medida. Pero hablar de los desafíos implica, y ese es el pacto que quiero hacer, para los que están hoy presentes, honorable magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Ángela Russo de Cedeño, compañera mía en las lides judiciales, todos los profesores de las universidades, estudiantes, abogados que están hoy acompañándonos. Creo que es importante comprometerme con realizar en nuestro país una sesión que nos permita hacer un contacto directo con lo que representa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hablar de desafíos, señalaba, uno tiene desafíos respecto de compromisos, respecto de mandatos. Y solo voy a hacer la mención de lo que esto significa para la comisión. No voy a desarrollar lo que la comisión, la ponencia tiene, pero con este compromiso que previamente les he señalado.
hablar de legitimidad para la Comisión y hablar de desafíos que representa. La protección y la promoción de los derechos humanos son pilares de la Organización de los Estados Americanos, que hace más de medio siglo los estados del continente decidieron la creación de un sistema de protección de derechos humanos. Y ha sido pionero en el fortalecimiento y la defensa de estos derechos para millones de habitantes en nuestra región. Esta creación de este sistema está enriquecida, sin lugar a dudas, con la actual e importante participación de una sociedad civil comprometida. Desde sus inicios, la Comisión mantiene un rol protagónico en la defensa de los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Son distintos los ejes de acción que tienen que estarse adaptando siempre a nuevos desafíos, como consecuencia de nuestros compromisos y nuestros mandatos. En 5 décadas, la Comisión ha acompañado a la OEA en la solución de los problemas que afectan a todos los habitantes de las Américas, con la respuesta responsable, en algunos casos, de los estados y los esfuerzos de las víctimas con los apoyos de las organizaciones comprometidas. Así, la CIDH ha logrado avances que incluyen desarrollo de legislaciones internas de los países en base, tomando en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, en temas como desaparición forzada, pena de muerte, terrorismo, derogación de leyes de amnistía y leyes de desacato por su incompatibilidad con la Convención Americana, y particularmente en las de desacato con la incompatibilidad al derecho de expresión. Adoptar leyes para proteger mujeres víctimas de violencia, políticas de protección integral para la niñez, ejecución de políticas públicas para promover igualdad racial, adopción de medidas legislativas y administrativas, mecanismos de delimitación, demarcación y titulación de propiedades en las comunidades indígenas, como se hablaba en el panel anterior, y un progresivo ajuste de las condiciones en los sistemas carcelarios, normas internacionales de protección específica, con desarrollo también de mecanismos judiciales para combatir impunidad ante la violación de derechos humanos, entre otros aspectos. La Comisión consolida su labor en áreas temáticas a través de la creación en las últimas 2 décadas de una serie de mecanismos destinados a ofrecer soporte especializado, adelantar actividades de promoción y protección en áreas temáticas de especial interés. Hablo de las relatorías temáticas que al interior de la Comisión contribuyen al fortalecimiento de los derechos en materia de pueblos indígenas, privados de libertad, mujeres, niñez, migración y sus familias, libertad de expresión, entre otros. Más recientemente, relatoría sobre derechos de afrodescendientes, contra discriminación racial, derechos humanos de las personas de LGTBI y mucho más reciente, 2015, la Comisión crea la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Organización, esta relatoría de carácter especial, que va a asumir un trabajo de complemento
con la organización de la OEA, los grupos de trabajo en el cumplimiento del protocolo de San Salvador. Aprovecho esta oportunidad para destacar recientemente también la creación de unidades temáticas que difieren un tanto de las relatorías. Las unidades temáticas, para consolidarla en su formación en materia de discapacidad, personas mayores, asuntos vinculados al tema de memoria, justicia y reparación. La legitimidad del trabajo de la CIDH se demuestra en un constante aumento de las cantidades que se presentan de peticiones y medidas cautelares. 10 años atrás el promedio era 500, hoy hablamos de más de 2.000 peticiones al año. También se ha hecho los esfuerzos para aumentar el número de casos que se someten a la a la Corte Interamericana, y que es una demanda de la Corte Interamericana a la Comisión. Necesitamos más casos, dice la Corte, y nosotros estamos en ese compromiso de preparar los mismos para la consideración de la Corte. Esta legitimidad que se le demanda o que procura a la Comisión también se refleja en la diversidad de temas que se presentan y de las organizaciones que asisten a nuestras audiencias, con un alto nivel de representación de los estados y un alto nivel también de la sociedad civil. El aumento en el uso de la jurisprudencia y de los estándares que el sistema ha planteado a través de los múltiples tribunales o mediante los múltiples tribunales en la región. Un incremento de mandatos que la Asamblea de la OEA, la Asamblea General, le está otorgando a la Comisión con importantes resultados en sus logros en esta materia de defensa de derechos humanos. El sistema interamericano de protección se manifiesta también en el actuar de los estados de la región a través de la conclusión de acuerdos de soluciones amistosas, aunque hay quienes señalan que no se hacen acuerdos de soluciones amistosas, sino que hay una solución anticipada, reconociendo la responsabilidad internacional en casos ante la Comisión de la Corte, ante la Comisión y la Corte, y también en invitaciones oficiales que nos permiten hacer visitas de observación sobre la situación de los derechos humanos en los territorios directamente. Con el mecanismo de soluciones amistosas se ha priorizado su promoción mediante seminarios nacionales dirigidos a funcionarios y actores de la sociedad civil. En Panamá no lo hemos hecho, vamos a tratar de promocionarlo. Además, los esfuerzos para facilitar entre las partes peticiones y casos concretos para poder alcanzar reparaciones adecuadas. La relevancia entonces de la Comisión coloca a la Comisión en una seria, la seria demanda de las expectativas, mientras crece su legitimidad ante la sociedad y los estados, también aumentan la presentación de los problemas que muchas veces los sistemas nacionales de justicia le producen a las personas en sus propios países, y éstas acuden en búsqueda de respuestas a las demandas de protección. El efecto de esto, un aumento también en los asuntos pendientes ante la Comisión, sin que hayamos logrado aún llevar al ritmo
necesario la capacidad administrativa y financiera para responder en forma eficaz. Desafíos que históricamente enfrenta el sistema interamericano, que compartimos con la Corte Interamericana. Independencia y autonomía del sistema. Consolidar el sistema interamericano de derechos humanos de manera firme, sólida y eficaz, con aptitud para enfrentar los retos del presente, depende, entre otros aspectos, que Comisión y Corte gocen de la plena independencia y autonomía para el ejercicio de sus responsabilidades y la administración de recursos financieros. El gran reto, la universalización del sistema. El sistema interamericano tiene 3 niveles de adhesión. El universal y mínimo. Todos los miembros de la OEA gozan, los Estados miembros cuyos habitantes gozan de la protección de derechos porque todos los Estados están bajo la Declaración Americana y la Carta de la OEA, bajo la supervisión por parte de la Comisión Interamericana. Un segundo estadio es el sistema que aquellos estados que ratificaron la Convención pero que no aceptan la competencia de la Corte. Y un tercero, quienes ratificaron la Convención y aceptan la jurisdicción de la Corte. Esta situación indudablemente no es ideal ni deseable. Coloca a muchos habitantes de un número importante de países en una situación de desventaja en cuanto al grado de protección internacional de sus derechos. Eficacia del sistema. Perfeccionar y mejorar el sistema requiere como paso indispensable que los estados miembros de la OEA cumplan de manera efectiva con las decisiones de la Corte y de la Comisión. Para facilitar este proceso, los Estados miembros tienen que actuar como garantes del sistema, desde sus órganos políticos, desde sus órganos judiciales y también administrativos, y adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para que las decisiones que adoptan estos dos organismos cuenten con un mecanismo jurídico que permita su ejecución en el ámbito interno. Hoy, la agenda de trabajo de la Comisión prioriza, por medio del diálogo transparente y constructivo, un mejoramiento de la eficiencia administrativa, superación de un atraso procesal adoptando medidas de transparencia y de gestión por resultados, atención de las expectativas históricamente diferidas, como serían el equilibrio entre los 3 pilares que sustentan el mandato de la Comisión: protección, monitoreo y promoción. El equilibrio e interrelación en todas sus relatorías y unidades temáticas. La implementación o puesta en vigencia de la nueva Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Un fortalecimiento de las soluciones amistosas como vía preferencial para la solución de los conflictos. Una ampliación de las actividades de cooperación y promoción de los derechos con miras al fortalecimiento institucional dentro de los estados en materia de derechos humanos con políticas públicas y enfoques de derecho. Concluyo agradeciendo la atención de todos, aprovechando para reiterar en mi país, en nuestro país, el compromiso de la Comisión expresado justamente en su plan estratégico. Continuar desempeñando un trabajo de forma articulada y estratégica sobre los principios de igualdad y no discriminación, con especial énfasis en la promoción y la protección de ciudadanos
y ciudadanas de las Américas. Muchas gracias. Marcia, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y buenas tardes al doctor Zaffaroni, a la doctora Arosemena, al doctor Saavedra. Mil gracias a la Corte Interamericana y a las autoridades de Panamá por facilitar este espacio que nos parece que es muy valioso, pues poder conocer un poquitito más de cerca qué significa el sistema interamericano y poder tener estos espacios de diálogo y encuentro siempre son muy importantes, además del hecho de que la Corte, así como la Comisión, tengan la posibilidad de viajar a los países, es algo fundamental y no sentir que la Corte y la Comisión son algo abstracto y lejano a nuestra realidad, de manera que saludamos muchísimo que hayan este tipo de actividades. Como les decía Pablo, yo trabajo para una organización de derechos humanos que se llama Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, que tenemos pues más de 25 años de trabajo en el continente y nuestra misión es lograr que los estados del continente americano, los estados miembros de la OEA, pues cumplan y se comprometan con las obligaciones internacionales que han asumido en materia de derechos humanos. Nosotros pues realizamos una serie de acciones y quizás por la acción que más se nos conoce es lo que se llama litigio estratégico, la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos. Por lo menos en la región americana, CEGIL ha litigado un poquito menos del 40% de los casos que han sido conocidos por la Corte Interamericana y nuestra experiencia está dada precisamente en cómo usar de manera más efectiva el sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese trabajo pues tenemos relaciones con cientos de organizaciones de derechos humanos en el continente y por supuesto, como les decía, con las víctimas. Y acá debo señalar algo que decía ahora la doctora Arosemena. El sistema existe por una razón y es para dar acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces muchas de las cosas que ustedes han escuchado en esta mañana y que van a seguir escuchando, no pierdan de vista que se debe gracias a que ha habido personas que han estado dispuestas a pasar durante muchísimos años por procesos que son bastante largos y que han puesto sus casos, que han luchado, que no han cesado de exigir justicia y que finalmente logran una determinación de la Corte Interamericana y gracias a esa determinación de la Corte y de la Comisión Interamericana se logran cambios en los países. Entonces, el sistema existe para eso, para darle a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceso a la justicia y como CEGIL, pues para nosotras siempre es un honor poder acompañar a muchas de esas víctimas que se ven obligados a acudir al sistema interamericano. En este panel, pues la idea era hablar un poquitito de los desafíos del sistema y como les decía Pablo, desde nuestra visión como organización de sociedad civil, yo quisiera mencionar muy rápidamente algunos de los desafíos que consideramos que tienen los órganos del sistema interamericano, pero luego quisiera también dar algunos ejemplos de casos emblemáticos de por qué, pese a todos esos desafíos, el sistema funciona y por qué es una apuesta y un patrimonio que tenemos que ayudar a fortalecer y salvar y que toda la sociedad civil, todas las personas del continente deberíamos tener eso claro y ojalá pues hacer acciones para apoyar a los órganos del sistema. Como decía la doctora, desde sociedad civil también uno de los desafíos que consideramos del sistema es la universalización. Recordemos que si bien es cierto la Comisión tiene un mandato sobre todos los países que forman parte de la OEA, por ejemplo, la competencia contenciosa o la posibilidad de conocer casos solamente, digamos, de que los casos lleguen a la Corte Interamericana solamente está dada para aquellos países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que han aceptado la competencia de la Corte. Entonces, de 32 países que forman la OEA, por ejemplo, solamente 23 países han ratificado la Convención Americana y solamente de esos 23, 20 han aceptado la competencia de la Corte. Entonces ahí hay un gran desafío y es que todos los estados americanos
asuman y acepten la competencia de la Corte y firmen la convención. ¿Por qué? Porque de esta manera las personas en el continente pueden tener mayor acceso a la justicia, mayor protección en sus derechos humanos. Ahí hay un gran tema que es importante resaltar y sobre lo que nos falta mucho. Hay países, empezando por Estados Unidos, por ejemplo, que no firma la Convención Americana y eso es una gran debilidad del sistema interamericano. O Venezuela, que denunció la Convención Americana hace algunos años y eso debilita el sistema interamericano. Entonces ahí hay un primer tema a resaltar. Lo otro es el tema de el retraso procesal, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han tenido pues contacto, han presentado alguna petición ante el sistema. Lamentablemente tenemos las peticiones para que lleguen a la Corte Interamericana, los casos tardan muchísimos años, por lo menos en los últimos datos que nosotros teníamos, hablábamos que en promedio se estaba durando 9 años para obtener una sentencia de la Corte Interamericana y en realidad hay casos en los que se ha estado durando mucho más, 12, 15 años. Entonces imagínense ustedes que las víctimas pasan por un sufrimiento a nivel interno porque los estados no reaccionan, luego llegan al sistema interamericano y si tienen que esperar 9 años, pues ahí hay un gran problema. Pero eso no es porque sí, o sea, no es porque la Comisión y la Corte no quieren trabajar, eso está ligado con el tercer desafío que a nosotros nos parece preocupante y es la cantidad de recursos que tienen los órganos del sistema para funcionar. Y eso es una responsabilidad directa de los estados, porque los órganos del sistema fueron creados por los estados americanos, entonces corresponde a los estados de nuestro continente darle recursos suficientes para que funcionen. Y ahí hay un punto importante que ustedes como habitantes de Panamá tienen que exigir a su gobierno que apoye de manera más decidida a la Comisión y a la Corte. Este ejercicio de invitar a la Corte, por supuesto que es positivo, pero necesitamos que los estados se comprometan permanentemente con darles más recursos. El año pasado, no sé si algunos de ustedes escucharon cuando la Corte Interamericana dijo que tenía un déficit de más o menos $1 millón y que si no recibía recursos a julio del año pasado, iba a tener que despedir más o menos al 30% de su personal. Eso alertó muchísimo y generó todo un movimiento que tuvo alguna consecuencia este año que ahorita les voy a contar, pero vean ustedes el presupuesto de la Comisión Interamericana. Para el año pasado era un poquitito menos de $11 millones. La Comisión Interamericana tiene un personal de más o menos 68 personas. Dentro de esas 68 personas, 43 serían personal sustantivo, digamos, el personal que tramita o que hace el trabajo sustantivo de la comisión. La Corte Interamericana, por ejemplo, para el año pasado tenía un presupuesto de un poquitito menos de $5 millones. De esos $5 millones, el 60% viene de lo que le da la OEA y el 40% son contribuciones especiales que dan otros países solidarios con la Corte y con la Comisión. En general, la OEA destina más o menos el 6% de su presupuesto a financiar los órganos del sistema, pero por ejemplo, el sistema europeo, el sistema, digamos, bueno, como lo digo, de Europa, el Consejo de Europa destina el 41% de sus recursos para financiar el sistema europeo de derechos humanos. Entonces ahí estamos viendo que hay una gran disparidad y solo para que ustedes tengan claro lo que esto significa, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo en Panamá tiene un presupuesto anual más o menos de $5 millones, tiene 189 personas contratadas y la Defensoría del Pueblo en Panamá solamente ve Panamá. Entonces, ¿qué capacidad puede tener la Comisión y la Corte que reciben, digamos, en el caso de la Corte, más o menos el mismo presupuesto de la Defensoría del Pueblo, pero tiene que ver los casos de todo el continente? O la Comisión Interamericana, que recibe $11 millones con 68 personas. Entonces, claro, hay un gran desafío sobre el tema del retraso procesal y a veces nos enojamos con la Comisión y con la Corte, que por qué duran tanto, pero tenemos que entender que en el fondo tiene que ver con un tema de la poca cantidad de recursos que nuestros estados dan y eso es responsabilidad de nuestros gobiernos, porque tenemos que decir que hay tanto en la Comisión como en la Corte un personal extraordinario y gente que da alma, vida y corazón dentro de sus posibilidades para ayudar a que esto camine, pero que simplemente resulta imposible en las condiciones actuales. El otro gran tema que tiene que ver también con desafíos del sistema interamericano, también lo mencionó la comisionada, es con el cumplimiento de las decisiones del sistema. Pasamos procesos larguísimos, tenemos sentencias de la Corte Interamericana maravillosas, pero luego llegamos a los países y no todos los países cumplen y
lo que cumplen no es todo lo que la Corte dice. Y ahí hay un punto muy importante, ustedes tienen que conocer las sentencias de la Corte que son valiosísimas y que nos pertenecen a todos y todas, no son solamente una forma de reparación para una víctima concreta, tienen estándares que pueden incorporarse a la jurisprudencia interna, que pueden apoyar numerosos procesos que ustedes puedan estar llevando en los países, pero además necesitamos exigir su cumplimiento. Ese es otro punto importante en el que la sociedad civil, las personas del continente, tenemos un rol y que es uno de los desafíos. No voy a decir que los estados no cumplen del todo, pero el cumplimiento es bastante lento y ahí tenemos muchísimo que avanzar. Y el otro gran tema tiene que ver con los procesos de elección de la Comisión y Corte, que es algo que también vemos muy lejano, pero tenemos que preocuparnos por que las personas que lleguen a la Comisión y a la Corte sean las personas idóneas para llegar, pero que también haya representatividad de género, que haya representatividad de la diversidad del continente. Ese es otro elemento que es fundamental y que pues también debería ocuparnos a nosotras como sociedad civil. Ahora bien, aunque les doy este panorama que puede ser un poco desalentador sobre los retos, me hacían a mí una vez una pregunta y me decían, pero ustedes, ¿por qué creen que los estados siempre están presionando para que la comisión no haga esto, para que la corte no haga esto? Y yo les decía muy simplemente, ¿por qué lo hacen? Porque el sistema funciona. Con todo y las debilidades que pueda tener, con todo y los desafíos que pueda tener, el sistema funciona y han logrado cambios importantísimos gracias a personas comprometidas y, como les decía al inicio, gracias a las víctimas que son las que ponen sus casos para lograr que se haga justicia. Entonces, a la hora de pensar en el sistema interamericano, tenemos que pensar en esos logros, tenemos que apropiarnos de esos logros y también aplicarnos en nuestros respectivos países, pero también pensar en cómo utilizar el sistema interamericano de manera estratégica. Y acá quisiera hacer mención, en lo que me queda de tiempo, de algunos de los casos que me parece muy importante que ustedes conozcan y que son estos ejemplos, digamos, motivadores. En el 2013, por ejemplo, nosotros nos correspondió representar a una joven, Beatriz, que estaba enfermo de lupus y quedó embarazada de un feto anencefálico, o sea, un feto sin cerebro. Las posibilidades del feto de sobrevivir eran absolutamente nulas, pero sin embargo en El Salvador, que está penalizado todo tipo de aborto, no le querían practicar el aborto porque los médicos tenían miedo de que podían ir a la cárcel. En este caso se solicitaron medidas de protección ante la Comisión Interamericana, que las otorgó. El Estado no cumplía y no le daba a Beatriz el tratamiento que ella necesitaba, entonces la Corte Interamericana intervino y se le otorgó medidas provisionales y finalmente se logra que El Salvador le aplique el tratamiento que requería y se logra salvar su vida. Entonces, cuando uno ve estas cosas y cuando ve que hay personas que pueden seguir adelante con sus vidas gracias a, en parte, por la intervención de los órganos sistemas, es cuando uno entiende que luchar y utilizar el sistema interamericano vale la pena. Yo quiero leerles una carta que Beatriz escribió a muchas personas que estuvimos ayudándolas en el 2013. Y ella decía, quiero darle las gracias porque siempre me han estado dando apoyo y sin ustedes no hubiera aguantado. Y estar en el hospital, también darle las gracias por todas las acciones que hicieron por mi vida. Esta situación ha sido muy difícil, sin su apoyo no lo hubiera podido lograr. Espero que mi ejemplo sirva para que otras mujeres no pasen por lo que yo sufrí. Y estoy muy contenta porque ya voy a estar con mi hijo, porque ella tenía otro hijo, y con mi familia. Es todo lo que quería decir y con estas palabras me despido. Entonces eso es importante porque es cómo vive una víctima llevar su caso ante el sistema interamericano y lo que significa para una persona el cambio que puede hacer la intervención de los órganos del sistema. Otros casos que quisiera mencionarlo, el caso de María da Peña, que es un caso también muy emblemático en el continente americano. María da Peña era una persona que sufría de violencia intrafamiliar, su esposo la agredía, la intentó asesinar, de hecho le disparó en varias ocasiones mientras ella estaba dormida y quedó parapléjica, pero resulta que luego de más de 10 años
no le hacían justicia, su esposo andaba libre y no había ningún tipo de condena, y ella presenta su caso ante la Comisión Interamericana. Este caso no llegó a la Corte, sino que se resolvió en la Comisión Interamericana, pero por ejemplo, gracias a su caso, Brasil adopta una ley que se conoce allá como la Ley María da Peña, que es la ley sobre violencia intrafamiliar sobre violencia contra las mujeres en Brasil. Entonces, gracias nuevamente a su empeño es que se logra que haya esta ley en Brasil, y es la primera vez, de hecho, que la Comisión Interamericana aplica las disposiciones de la Convención Belém do Pará, y luego de ahí pues ha habido otra serie de casos. El caso de la masacre del Mozote y comunidades aledañas, que es un caso contra El Salvador. En este caso de la masacre del Mozote, habla del tema es una masacre que ocurrió en los años 80 en el marco del conflicto armado que hubo en El Salvador. Es la masacre más grande que se conoce del continente. Más de 1000 personas fueron asesinadas durante 2 días que ingresó el ejército a varias comunidades, lamentablemente a masacrar a la gente allá. Y por ejemplo, en este caso resulta que en El Salvador hay una ley, o había una ley de amnistía que impedía juzgar este tipo de crímenes, que por supuesto son crímenes graves, violaciones de derechos humanos. Pues la Corte Interamericana conoció este caso y le dijo a El Salvador que no podía seguir aplicando la ley de amnistía y que tenía que investigar la masacre del Mozote. El año pasado, la Sala de lo Constitucional de El Salvador, tomando en cuenta la sentencia de la Corte y otras decisiones que había habido, declara inconstitucional la ley de amnistía. Y en este año se ha reactivado la investigación de la masacre del Mozote, y hay varios militares de alto rango que están siendo responsabilizados por el asesinato de estas personas. Entonces es fundamental, y aquí hay un claro ejemplo de cómo la Sala de lo Constitucional retoma lo que ha dicho la Corte Interamericana, lo aplica a nivel interno y permite que hoy estas víctimas puedan ver a sus agresores y decirles: finalmente nos estamos acercando a la justicia a nivel interno, cosa que hace 3 años nos parecía imposible. Hoy es absolutamente emblemático tener a estas personas finalmente rindiendo cuentas por sus actuaciones. Un caso que me gustaría también contarles, que no es un caso con sentencia, es un caso de medidas provisionales que tiene actualmente la Corte, conociendo que se trata de varias comunidades indígenas en la costa atlántica nicaragüense, porque hay un conflicto de tierras donde hay invasiones de colonos o de personas blancas a las tierras indígenas, y en ese conflicto ha habido numerosos asesinatos. Este caso lo quiero mencionar porque la Corte ordena a Nicaragua que tiene que crear una comisión con diversos actores locales y con las víctimas, o sea, los pueblos indígenas, para resolver el conflicto que está generando la violencia en la zona. Entonces es un precedente muy interesante de cómo a través de medidas de protección la Corte profundiza y trata de abordar no solamente el tema de los asesinatos, sino qué es lo que está generando los asesinatos, y me parece importante. Y quisiera finalizar con 2 casos muy importantes que tienen Panamá. Ustedes saben, Panamá ha tenido 5 sentencias, que es muy importante que ustedes las conozcan, se apropien de ellas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar en 4 de estos casos, de estas 5 sentencias, pero por ejemplo el caso de Leodoro Portugal, que se trata de una persona desaparecida acá en Panamá. Seguro acá no sé si ustedes se enteraron, pero el año pasado se reformó el tipo penal de desaparición forzada, porque resulta que acá estaba mal tipificada la desaparición forzada, y esa tipificación no sale de la nada. Esa tipificación fue ordenada por la Corte Interamericana y tiene como objetivo prevenir que en Panamá no vuelvan a ocurrir las desapariciones que ocurrieron en el pasado. Y uno dirá, pero qué lejano es esto de las desapariciones, no, ya estamos en otros tiempos. Pero lo cierto es que cuando no hay justicia, este tipo de violaciones tienden a repetirse. Veamos ahora el caso de Argentina y la desaparición de esta persona, de este joven Santiago Maldonado, no sé si lo han escuchado, algo que era una cosa que uno decía: Argentina tiene superado esto y jamás va a pasar, y resulta que ahora tenemos a un joven desaparecido. Entonces la importancia de que haya este tipo de medidas que impidan que este tipo de actuaciones vuelvan a ocurrir, y por lo tanto, gracias al caso Leodoro Portugal,
Panamá puede decir que tiene hoy, al menos en ese caso, una mejor tipificación que no impacta ya a Leodoro Portugal y a su familia, que impacta y protege de mejor manera a todas las personas en Panamá. Y finalmente el caso Vélez Lor, que es un caso que quiero mencionar porque es el caso de don Jesús Vélez Lor, es el caso o el primer caso de una persona migrante que logra llevar su situación a la Comisión y finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Jesús, por cierto, anda por acá, bueno, no acá, pero anda acá en Panamá, porque hoy tenemos una audiencia de supervisión de cumplimiento en la tarde. Y don Jesús, hoy estábamos desayunando en la mañana y le decíamos, bueno, ¿cómo se siente, don Jesús? No, me siento tranquilo porque ya he estado en varias audiencias, pero él decía algo que me encantó y decía, pero siempre se siente bien que alguien te escuche. Y para mí eso es tremendamente poderoso y es parte de lo que significa que las víctimas presenten su caso ante el sistema. Generalmente estas víctimas no son escuchadas en sus países y poder sentarse frente a un tribunal que actúa de manera independiente e imparcial y que verdaderamente les está escuchando, tiene un efecto tremendamente poderoso. En este caso de don Jesús, que él solito, se trata de una persona de Ecuador que entró de manera irregular a Panamá, que fue detenido en Panamá, que fue condenado a 2 años de prisión por ser migrante, que estuvo detenido acá en Panamá durante 10 meses y que mientras estuvo detenido sufrió actos de tortura y que cuando él salió estaba indignado por lo que le había pasado y dijo, no, yo necesito denunciar esto. Y él solito llenó el formulario de la Comisión Interamericana y empezó a poner, me pasó esto, me hicieron esto, y nosotros como CEGIL tenemos el honor de representarlo, pero entramos al caso algunos años después. Y gracias a él la Corte Interamericana tuvo la posibilidad de fallar y de conocer cuáles son los derechos de las personas migrantes, el derecho al acceso al servicio consular, el derecho a que las condiciones de detención sean dignas, por ejemplo, y que sean absolutamente excepcionales. Si ustedes leen la sentencia del caso Vélez Lor, tiene estándares interesantísimos sobre los derechos de las personas migrantes, que no solamente tienen que ver ahora con don Jesús. Ustedes podrán saber que ahora lo que está pasando en el continente y en el mundo sobre la migración es de la mayor gravedad y cada vez más Panamá, Costa Rica, Nicaragua tienen población migrante y estas personas tienen derechos y la sentencia fija una serie de obligaciones que no solamente tiene que respetar Panamá, sino que tiene que respetar todo el continente. Entonces yo lo que quiero decir es que a la par de los desafíos existen numerosos logros. Yo he citado algunos ejemplos simplemente para motivarnos, porque pese a los desafíos yo sigo creyendo que el sistema vale, y vale por esto tan sencillo que don Jesús nos dijo en la mañana, y era la posibilidad de ser escuchado. Entonces quiero finalizar mi presentación con un pensamiento que a mí me encanta y que de alguna manera ilustra estos agridulces que a veces uno siente al acceder al sistema interamericano. Dice así: la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Y el sistema interamericano, pese a que a veces sentimos muy lejos, pese a que a veces sentimos que no se cumple como uno quisiera, lo cierto es que es un medio y nos permite ser escuchados y nos permite sobre todo darle la voz a aquellos que generalmente no la tienen. Muchas gracias. Gracias, Marcia. Dejo la palabra al juez y profesor Raúl Zaffaroni. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, muy complacido de compartir este panel con tan distinguidas compañeras y compañeros. Queridas amigas, amigos, muchísimas gracias a Panamá, a los panameños por su hospitalidad y por la cordialidad con que nos han recibido. Me asignaron a hablar sobre represión y derechos humanos. La palabra represión es un poco confusa, puede entenderse, obviamente no nos estamos refiriendo a la coerción necesaria, bueno, coerción que existe en cualquier Estado, coerción que impone el derecho para estructurar un orden jurídico interno, sino que en general la palabra represión evoca una violencia institucional. Sería absurdo decir que hemos erradicado de nuestra región la violencia institucional, pero ha retrocedido. Como
como decía la compañera hace un momento, realmente estamos obteniendo resultados interesantes, pero sería absolutamente ingenuo creer que no tenemos cárceles deterioradas casi en condiciones de campos de concentración, que no tenemos torturas, que no tenemos malos tratos, que no tenemos ejecuciones sin proceso, que no tenemos desapariciones forzadas. No, tenemos todo eso. Los derechos humanos son un programa, un deber ser que tiene que ser. Y bueno, vamos empujando en la realización, en la efectivización, en el plano de la realidad social. Pero para pelear contra esta represión, contra las violaciones de derechos humanos en función de esta represión, bueno, estamos acostumbrados. Es casi lo que siempre, bueno, de alguna manera hemos venido haciendo. Y por supuesto, sí, me podrán decir, bueno, en las épocas de la seguridad nacional, por supuesto, eran mucho más frecuentes este tipo de violaciones graves de derechos humanos, sí, no cabe la menor duda, pero hoy continúan y a veces me pregunto, por mi formación profesional, etcétera, tengo el prejuicio de creer que este aspecto represivo abierto, esta violencia institucional manifiesta, es la principal forma de control social. No, realmente creo que no. A veces hasta pienso que es una forma, en parte por lo menos, una forma de distraernos de otras formas de control social paralelas, simultáneas, que constituyen un desafío quizá mucho mayor a los derechos humanos. Ya que estamos hablando de desafíos, es a esto a lo que quería referirme. Estamos viviendo un mundo que a partir de del promedio de la segunda mitad del siglo pasado ha ido cambiando. Un mundo que a partir del giro que toma el capitalismo aproximadamente por los años 70 del siglo pasado, va reconociendo un enorme poder, no ya de los estados, sino de las corporaciones transnacionales que superan a los estados y de los autócratas de esas corporaciones llamados Chief Executive Officers. Realmente hay una pugna en el mundo entre el poder de corporaciones y el poder de la política. Y las corporaciones le ponen en todo el planeta coto, límites y se van comiendo a la política. Las maniobras de estas corporaciones, en muchos casos, como la crisis mundial del 2008, si la descarnamos de la terminología técnica financiera, se nos revela como una estafa, una vulgar estafa contemplada en todos nuestros códigos penales, solo que a un nivel macro. Esto también se transfiere a nuestra región que siempre ha sido subdesarrollada, por no decir colonizada, en una versión de un colonialismo avanzado que es el que estamos sufriendo y que nos trae una serie de consecuencias letales. No solo estas consecuencias de violencia institucional, sino también de violencia interpersonal. En nuestra región se registran los índices más altos de homicidio del mundo. En nuestra región se registran los coeficientes de Gini más altos del planeta, es decir, los que miden la injusta distribución de la riqueza. Y como resultado de eso vamos sufriendo un genocidio por goteo. Es decir, no solo las víctimas de la violencia interpersonal, de los homicidios, etcétera, sino las víctimas de la atención selectiva de la salud, las víctimas de falta de campañas sanitarias o de defectuosas campañas de vacunación y de prevención, las víctimas de inseguridad laboral, las víctimas de la inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que tenemos, etcétera. Todo esto nos permite decir que si la sumamos anualmente, nos vamos a dar cuenta que nos echamos una Hiroshima y Nagasaki con paciencia cada año.
y quizás superemos ese número con creces. De cualquier manera, insisto, todo esto nos distrae un poco de otra forma de control que no deja de ser represiva, pero en una forma mucho más disimulada, y que es resultado de la sofisticación, de la altísima sofisticación tecnológica del control social de la conducta humana. Una democracia se supone que presupone la condición de persona de cada uno de nosotros como seres humanos, es decir, de entes capaces de conciencia moral que nos indica cada uno en nuestra conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo. Para desarrollar esa condición de ente con conciencia moral se requieren presupuestos objetivos, cierto espacio social, y subjetivos, cierta libertad interna. Lamentablemente, cuando miramos cómo se va desarrollando la moderna tecnología de condicionamiento de conducta, vemos que se nos va restringiendo las posibilidades de nuestra expresión como persona y de la manifestación auténtica de nuestra conciencia moral. No me refiero ya al uso que en los 30 hacía Roosevelt o Hitler de la radiotelefonía, sino de técnicas de marketing que se han sofisticado enormemente. A partir de la irrupción de la tecnología digital se comenzaron a acumular datos, hasta que finalmente, rápidamente, alguien se dio cuenta que esos datos eran importantes para orientar el consumo. Y esos datos comenzaron a tener valor económico. Y esos datos sirvieron en principio y siguen sirviendo para la orientación del consumo. Eso hace que cada vez que compremos un libro, al rato nos ofrezcan 20 libros del mismo tema. Y si compramos ropa interior también. Es decir, conforme a los datos que proporcionamos por necesidad o voluntariamente, se van registrando perfiles de consumidor. Pero cuidado que también son perfiles de lector y también son perfiles de peligroso. Y estos perfiles con datos no solo orientan el consumo, sino que también se transfieren a policías secretas. Policías secretas que se van autonomizando y al autonomizarse también se corrompen, como las no secretas. Y en consecuencia esa autonomización va haciendo que a veces tercericen servicios y otras veces las policías secretas, claro, establecen los servicios de inteligencia que les llaman, que no son muy inteligentes muchas veces, establecen vínculos con otros servicios de inteligencia, vínculos de cooperación que con los países subdesarrollados más bien son vínculos de dependencia. Estos servicios de inteligencia están autorizados en Estados Unidos, por ejemplo, a solicitarle a las empresas que concentran los datos, que son 4 o 5, información. Eso les permite meterse en los datos que están en la nube y de esa manera violan las leyes de custodia de datos europeas. Pero este control digital hace que cada uno de nosotros que anda por el centro de una ciudad más o menos sea filmado unas 100 veces por día. Y además estamos registrados en unos 1500 registros. Todos esos son datos que vamos dando, datos que se van acumulando y que tienen valor en cualquiera de estos sentidos. Y además nos controlan desde el aire con los drones. Vendrá una nueva generación de drones, que ya se está trabajando, en que estos tendrán el tamaño de pequeñas aves o de insectos, con lo cual se habrá acabado la privacidad. Y si ustedes se meten en internet van a encontrar que hay alguna publicidad que dice que la privacidad es cosa de viejos, es algo totalmente obsoleto, que la privacidad la tiene que defender
solo aquel que tiene algo que ocultar, y si no, no hay privacidad ni tiene ningún sentido la privacidad. Yo no me imagino cómo va a ser un mundo en el que cualquiera de nosotros salga en internet fotografiado mientras está en el baño haciendo sus necesidades. No lo sé. Pero vamos por ese camino. Esa es la realidad. Tampoco sé cómo va a ser un mundo sin cárceles. No sé. Pero sí, no me cabe duda que una nueva generación de microchips y la casa inteligente que va a saber cuando ponemos un pie debajo de la cama, si queremos el desayuno, si queremos ir al baño, también va a ser una cárcel inteligente. Y el microchip va a permitir, y no estoy hablando de fantasciencia, es una tecnología que hoy tiene algunas dificultades, pero las dificultades tecnológicas siempre se superan, va a permitir que podamos monitorear, establecer un curso donde el sujeto vaya de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, y si se sale del curso reciba una sensación dolorosa o paralizante. Con lo cual, la cárcel que conocemos hoy de los barrotes y todo eso desaparecería, pero con el grave inconveniente de que esta tecnología sería mucho más barata y la iríamos a pedir por razones de seguridad para protegernos de los secuestros. Con lo cual podemos andar con el chip todos dentro de un rato. A todo esto se suma el problema o la tecnología de los Big Data. Los Big Data es una técnica que va avanzando de manejo o procesamiento de cantidades enormes de datos que no se pueden manejar con los mecanismos de procesamiento habituales. Pero hoy los empiezan a manejar y entonces resulta que cuando sale un Twitter con tal sentido político de algún lugar, detectan con el geolocalizador de dónde salió e inmediatamente bombardean con mensajes la manzana o el barrio. Creo que esto y podría seguir describiendo otros métodos a los cuales se suma, por supuesto, que en toda nuestra región tenemos nuestros medios audiovisuales monopolizados u oligopolizados. Es decir, estamos viviendo el avance de un totalitarismo corporativo. No digo que tenga el poder, no, está avanzando con una ideología única, está avanzando con una ideología que ha cooptado los espacios académicos, incluso el Premio Nobel de Economía, una ideología de mercantilización, es decir, todo lo que tiene un precio existe, lo que no tiene un precio o debe tenerlo está equivocado y no existe. Una ideología que se maneja así en el nivel académico y que se vulgariza a través de los monopolios audiovisuales. Monopolios que no están al servicio de las corporaciones, sino que son corporaciones. Y naturalmente reproducen y vulgarizan la misma ideología única. El mundo ha estado sufriendo en parte un totalitarismo en acto y por otro lado la presencia de ese totalitarismo en acto contenía de alguna forma los impulsos totalitarios del otro medio mundo. Ese espacio era lo que daba un modelo de Estado más o menos de bienestar, un modelo por así llamar keynesiano, digámosle, un modelo donde el Estado le ponía freno a las pulsiones totalitarias de este lado, pero cuando se implosionó el otro totalitarismo, hoy está pulsionando sin límite y está avanzando de esta manera. Es un totalitarismo que pugna por la libertad de ficciones, es decir, de masas de dinero que en definitiva son las corporaciones transnacionales. Masas de dinero de propietario ignoto y en manos de autócratas que las manejan con el único objetivo de obtener la mayor renta en el menor tiempo, pasando por encima de todo límite ético y de todo límite legal. Esa es la lucha de este momento.
obviamente los derechos humanos tienen que confrontar con esto. El riesgo que esta tecnología de control de conducta nos está haciendo correr es el riesgo de nuestra democracia. Claro que todo esto genera contradicciones, todo esto genera conflictos, todo esto genera que aquellos que están en posición más precaria dentro de los incorporados en proyectos de sociedades con 30% incorporados y 70% excluidos, todos estos se sientan que tienen que diferenciarse de los excluidos e imiten a veces ridículamente actitudes de las clases más privilegiadas. Todo esto genera errores de conducta que se medicalizan y esa es otra forma de control de conducta. No voy a negar que los psicofármacos han servido para controlar y tratar la psicosis, claro, ¿quién lo va a negar? Pero el abuso de la medicalización que estamos sufriendo no tiene sentido. Se difunde descontroladamente el uso de antipsicóticos y eso nos va haciendo débiles frente a los efectos de la frustración y del dolor. No tenemos capacidad, vamos perdiendo capacidad de resistencia al dolor y a la frustración. Y si seguimos con la medicina, viene la medicina del futuro, la medicina que va a ir por el lado de la genética. Bien, nos va a preservar de enfermedades genéticas, sí, pero si seguimos con el uso discriminatorio de la medicina que estamos padeciendo en este momento, resulta que esa medicina va a crear seres superiores que van a vivir más años, que van a ser inmunes a enfermedades y otros van a quedar en situación de inferioridad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos volviendo a fabricar cromañón, por un lado. Es decir, todos estos son los desafíos que tenemos hacia el futuro. Por supuesto no digo todo esto como, ni creo que esto sea directamente un destino manifiesto, inevitable. No, no lo es. No lo es, como tampoco lo es pensar que la destrucción de las condiciones de habitabilidad humana del planeta que está llevando adelante este totalitarismo corporativo es inevitable. No. Estoy planteando un problema seriamente social de avance de un totalitarismo. Y como dice la Laudato Si, no hay un problema social y un problema ambiental, hay un problema socioambiental, porque los efectos del deterioro ambiental lo pagan fundamentalmente los más pobres. Creo que de esto tenemos que ser conscientes. Nos están quitando a través de esta manipulación de conducta por distintas tecnologías, nos están quitando o están impidiendo que se desarrolle nuestra potencialidad de personas como seres que disponemos de una conciencia moral. Nos están tratando de cooptar y de manipular y de anular nuestra conciencia moral indispensable para la convivencia democrática. Es indispensable empezar a pensar un nuevo derecho constitucional y un desarrollo de los derechos humanos que tiene que garantizar la democracia. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a creer que para detener este avance totalitario tenemos que oponerle otro totalitarismo, y esto es absurdo, esto sería suicida. Necesitamos empezar a pensar creativamente instituciones que le pongan control y límites a esta manipulación de la conducta, a este condicionamiento de la conducta, a esta cancelación de nuestra autonomía moral que se quiere hacer a través de todas estas tecnologías. Un avance creativo del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos en este sentido. No nos olvidemos, por grande que sea el poder de lo que tenemos enfrente, que la historia la tenemos en nuestras manos.
todo depende de nosotros. No creo en destinos, no creo en presagios, no estoy mostrando cursos que sean inevitables, sino que son cursos evitables. Muestro lo que puede pasar si no lo interrumpimos, si no interrumpimos el curso de este totalitarismo. Pero cuidado, no lo vamos a interrumpir con otro totalitarismo, lo tenemos que interrumpir garantizando la democracia. Y para eso necesitamos repensar nuestro derecho constitucional y nuestro derecho internacional de los derechos humanos en este sentido. La lucha continúa, como decía von Jhering, el derecho es lucha y tratar de los derechos humanos no se puede ser neutral. Siempre que se habla de derechos humanos es partisano y sigamos adelante. Muchísimas gracias. Gracias, juez Zaffaroni, por la exposición. Ahora han llegado algunas preguntas, las he dividido en grupos para cada uno de los expositores. Para la comisionada, una muy fácil. ¿Qué va a hacer la Comisión Interamericana para darle más rapidez a los casos para que lleguen a la Corte Interamericana? Y en el mismo sentido, ¿qué va a hacer la Comisión Interamericana para darle más rapidez a las medidas cautelares para que lleguen a la Corte Interamericana? A Marcia, ¿existe en los estados la obligación de educar a la ciudadanía sobre el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Y cómo debería hacerse? Esas dos por ahora y las del profesor Zaffaroni vienen en camino. Comisionada. Muy bien. Sí, es el gran reto, el gran desafío. Cuando señalaba sobre la legitimidad que tiene la Comisión en el desarrollo de su trabajo frente a la sociedad, nos demanda una mayor cantidad de solicitudes. Con la crisis que se vivió en el 2016, efectivamente la Comisión estuvo en un momento de decisión sobre la posibilidad de dar por concluido el mandato, por no contar con los recursos. Ese 40% del personal que en el mes de julio no sabíamos al 31 de ese mes que podíamos continuar con ese equipo. Se hizo un trabajo de concienciación con muchos estados que logramos efectivamente superar mínimamente la crisis y se nos facilitó un proceso de elaboración de un plan estratégico, en el cual efectivamente el objetivo número 1 está dirigido a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para fortalecer estos equipos de trabajo que elaboran, que estudian, que hacen el análisis de las distintas peticiones para elaborar el informe. Nosotros logramos, junto con la Corte, en una búsqueda de una respuesta por parte de los estados, es el compromiso de los estados para proporcionarle a los dos organismos, Comisión y Corte, los medios necesarios para garantizar la continuidad del funcionamiento y fundamentalmente del trabajo técnico que se requiere.
Cuando hablamos que hace 5 años entraban 15 o entraban 50 medidas cautelares y hoy entran 500 medidas cautelares. Esa relación de la cantidad de trabajo, no hay duda, va a requerir de una importante inversión en el recurso humano. Logramos entonces en la Asamblea General de la OEA que los estados se comprometieran con aumentar el presupuesto, doblando el presupuesto de los dos organismos en un lapso de 3 años. Además, también en este sentido, el presupuesto de la Comisión, que se ha dicho 11 millones, hoy efectivamente 6 es lo que se recibe de la OEA. El resto son contribuciones voluntarias. Entonces, este trabajo de compromiso de los estados para nosotros es fundamental. Para concluir en ese tema de qué hacer, hay un plan, en el plan estratégico tenemos unas medidas que se han tomado para las fórmulas para la construcción o la elaboración de los informes, haciendo unos formatos un poco más concretos sobre el contenido de estos informes. Hemos hecho en el 2016 y lo que va del 17 un aumento del número de informes en materia de admisibilidad y en materia de fondo. En la presentación precisamente tenía cómo ha ido implementándose este proceso para obtener un mayor número de respuestas. En el tema de las medidas cautelares, la situación también hemos tomado algunas acciones, identificando algunos criterios que nos permitan de una manera en conjunto evaluar un número de medidas cautelares que caen dentro de los criterios de manifiestamente improcedente que nos permite los artículos de la Convención y del Reglamento. Para el envío de los casos a la Corte, que es realmente un gran reto, están 2 situaciones. Lograr elaborar los informes de fondo con los tiempos necesarios para remitirlo cuando procede. Muchas veces las propias víctimas son las que plantean el no envío el caso a la Corte para dar lugar al cumplimiento por parte del Estado. Entonces, hemos también hecho, estamos mandándole ahora hace reciente, hay como unos 3 más que ya van en camino, pero sabemos que el envío del caso a la Corte es lo que facilita esta posibilidad del pronunciamiento de la Corte en determinados asuntos y muchas veces necesarios para la construcción de una jurisprudencia que sirva a la protección de los derechos. Entonces, tenemos un plan estratégico que nos está permitiendo dar una celeridad a los distintos pasos que a nivel procesal se requieren desarrollar una vez entra una petición individual o colectiva a ser evaluada. Gracias, comisionada. Marcia. Gracias.
Yo creo que, digamos, no hay una disposición específica que diga los estados deben informar sobre el CID, pero hay disposiciones de las cuales se derivaría esta obligación. Para empezar, cuando uno lee la Convención Americana hay dos artículos que son claves, el 1.1 y el 2, que establece lo que se conoce como las obligaciones generales de los estados. En el primero, la Convención dice que los estados tienen que garantizar y respetar los derechos humanos sin discriminación alguna, y en el segundo dice que deben realizar las reformas normativas que se correspondan precisamente para garantizar estos derechos. Y como la Corte ha dicho que garantizar significa que tiene que adecuar todo el aparato estatal para hacer efectivo un derecho. Eso es un poco como la Corte ha desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo quisiera que no se enfoquen tanto en el tema del derecho, o sea, de si los estados tienen la obligación de informar sobre el sistema, más bien en la obligación que tienen los estados de educar en materias de derechos humanos y de educar a la población sobre los derechos que tiene. Ustedes se imaginarán que a los estados realmente no les interesa mucho que se conozca el sistema, porque si no, eso les va a generar más trabajo a ellos. Y por eso este tipo de espacios, para que la mayor cantidad de personas conozcan cómo funcionan los órganos del sistema, son valiosos. Pero la idea no es saturar al sistema con casos. Ojalá podamos tener un continente donde los estados aprendan, realmente cumplan con sus obligaciones de garantizar y respetar los derechos a nivel interno. Porque cuando ya un caso ha llegado al sistema es porque algo en el país está fallando, y aun cuando el sistema sea absolutamente exitoso y se logre una sentencia en el menor tiempo posible, luego esa sentencia va a tener que ser cumplida por los estados. Entonces necesitamos fortalecer la institucionalidad interna y, por supuesto, tener al sistema interamericano como una opción cuando lo que pasa adentro no funciona, pero no es un fin en sí mismo, y quisiera dejar este mensaje. O sea, hay obligaciones que los estados tienen que cumplir. Hay un montón de desarrollo jurisprudencial que la Corte ha hecho sobre un montón de temas que ya son obligaciones de los estados, y ojalá que, a la par de, por supuesto, las acciones que podamos hacer para fortalecer los órganos del sistema, nos preocupemos por cómo incorporar todos esos estándares internacionales en la legislación interna, en los procesos internos. Si tenemos un sistema interamericano con miles de casos, como pasa ahorita, bien decía la comisionada, que ellos reciben cerca de 2.000 peticiones al año, y recuerdan la cantidad de personas que trabajan en la Comisión Interamericana, es inmanejable. Eso no quiere decir que sea exitoso nuestro continente, eso dice que estamos mal y que necesitamos hacer algo para lograr fortalecer los sistemas internos, y ojalá que más bien no lleguen muchos casos al sistema interamericano. Gracias. Muchas gracias, Marcia. La pregunta para el juez Zaffaroni: ¿la visión de Orwell de 1984 es inevitable? ¿Cómo se puede enfrentar a los estados y conglomerados económicos? Bueno, los estados, cuidado, las corporaciones están debilitando a los estados. Nosotros tenemos pensado, desde el siglo XVIII, estamos pensando un derecho para contener al Estado. No guarda que ahora el problema, la agresión, nos viene de quienes no son estados y tienen más poder que los estados, porque se pueden desplazar geográficamente en tanto que la política sigue siendo local. Si ustedes ven el panorama de nuestra región, van a ver un claro proyecto de debilitamiento de todos nuestros estados. Claro, clarísimo. En función del empoderamiento de las versiones de las corporaciones transnacionales en nuestra región, que tiene sus Chief Executive Officers subdesarrollados como corresponde a nuestra región. No crean que tiene los grandes están en otro lado, pero tenemos los nuestros. Cuidado, esto, tengamos en cuenta esto, que se valen de los estados, sí, pero cooptan el estado y lo debilitan. Eso es el fenómeno que estamos viviendo. La pregunta puede tener dos niveles. Hay un nivel que no tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque hay un nivel que decir, bueno, ¿cómo desarmamos este aparato de poder planetario de corporaciones y cómo lo reemplazamos? ¿Cuál es el sistema alternativo? No lo tengo. No piensen en términos bipolares, porque los términos bipolares pasaron. No tenemos grandes relatos hoy, Hegel, Marx, no, cuidado. No, eso no funciona ya de esa manera.
Si pensamos lo que se pensó hace 100 años, fíjense que hace 100 años la Suprema Corte de Estados Unidos, fines del siglo XIX, etcétera, defendía los monopolios porque creía que con eso se iba a concentrar el capital y al final iba a derramar algo para abajo porque necesitaba un mercado de consumo. Es decir, veía un fenómeno de concentración de capital. Y Lenin veía lo mismo, un fenómeno de concentración de capital, solo que decía eso iba a terminar en un desbarajuste y la revolución en el comunismo. Pero los dos veían un fenómeno de concentración de capital, que terminaba en un paraíso, para uno derramando riqueza, para otro opuesto, sí. Pero ¿qué concentración de capital veían? La concentración de capital productivo. El problema es que ninguno de los dos, hace 100 años, podía prever la irrupción del capital puramente financiero y de la especulación financiera de corporaciones. El mundo que vivimos es de ficción. Sí, es de ficción. Las corporaciones son masas de dinero. Sí, dinero que no existe y que se maneja por computadora. ¿Y por qué no existe? Me dirán, no, los dólares existen, son verdes. Sí, pero no en la cantidad que se maneja por computadora. Porque nosotros vamos y depositamos nuestro dinerito en el banco lo da en crédito. Cuando recibimos el crédito volvemos a depositarlo en el banco, lo vuelve a dar en crédito, volvemos a depositar en el banco, lo vuelve a dar en crédito, y lo que queda en el banco es una séptima parte de los verdes que depositamos. Es decir, que si todos fuéramos a los bancos a retirar nuestros depósitos, quiebran todos los bancos del mundo. Y lo que se maneja son cifras que se manejan en computadora. Mientras el Producto Bruto del mundo crece muy lentamente, los más optimistas dicen que para el 2019 vamos a tener 2.9, las operaciones financieras manejan más de 1 millón de millones de dólares por día. En eso estamos. Esto no se sostiene. No lo digo por nada confesional, etcétera, sino que la Laudato Si la veo como un documento importantísimo y dice textualmente, este sistema no se sostiene. No se puede sostener porque tenemos 2/3 de la humanidad en condiciones de necesidad y algunos de supervivencia. Tenemos un 1% de la humanidad que concentra una riqueza equivalente a lo que gasta el 57% más pobre de la humanidad para subsistir o para morirse con paciencia. Algo va a pasar. Ahora pregúnteme qué, no sé, no tengo la capacidad como para hablar de un sistema alternativo. Ahora, si bajamos un poco a la construcción de realidad y a la defensa política de nuestra democracia, sí, claro, hay que perfeccionar nuestras justicias electorales. Tenemos que generar una justicia de transparencia democrática, de lealtad democrática, sí, que controle justamente y que evite estas manipulaciones, que tecnológicamente sea capaz de meterse en eso, un fuero de control de transparencia democrática, de lealtad democrática. Sí, eso lo podemos hacer, y esas son las instituciones que creo que tienen la obligación, el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, ahora de repensar para un futuro cercano. Sí, eso sí, el desmontar este mundo de Orwell a ese nivel, sí. No nos olvidemos, hay que garantizar el pluralismo de medios de comunicación audiovisual. No podemos tener monopolios. Los monopolios de medios de comunicación audiovisual, de televisión y de radio no son propios de una democracia, son propios de un autoritarismo, de un totalitarismo. Son creación de realidad, no es una cuestión de opiniones, no es una cuestión de diversidad de opinión, de libertad ideológica, no. Trasciende todo eso. Nosotros vivimos la realidad. ¿Qué realidad vivimos? La que nos construye los medios. Es esa la realidad que vivimos. Yo no sé lo que pasa en Siria, lo sé a través de los medios. Y si tengo un solo medio que me crea la realidad, creo lo que pasa y ni siquiera sé lo que pasa en otro barrio de mi propia ciudad. También lo sé a través de los medios. Y entonces nos confirmamos todo eso. Hay un trabajito muy pequeño de Berger y Luckman que tiene más de 50 años, que es clásico, lo estudian en todos las carreras de comunicación, de la sociología
fenomenológica. ¿Sí? La creación social de realidad. La realidad se crea a través de la comunicación y fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales. Vivimos una realidad creada por los medios. Actuamos conforme a esa realidad creada por los medios. No es solo una cuestión de diversidad y de pluralismo ideológico, no. Nos condiciona nuestra conducta cotidiana. Y lo vemos claramente, tenemos países de nuestra región donde es altísima la violencia, altísima. Y sin embargo los medios dicen, somos así porque somos violentos, racismo puro. Tenemos otros donde es bajísima, se pasa 18 veces por día el homicidio que tuvimos ese día. Y si no el de la semana pasada, y si tiene un contenido morboso, mejor. Si hay algo sexual, mejor. Y entonces tenemos 18 homicidios. Y la gente sale a la calle creyendo que la van a matar en la esquina. Bueno, esa es la realidad, esa es la construcción social de la realidad. Entonces, sí, esa manipulación puede, primero, garantizar la diversidad de medios de comunicación audiovisuales. Y segundo, tener un fuero judicial que complete el electoral, que diga, no, bueno, momento, estas manipulaciones son intolerables, como es intolerable la propaganda subliminal y todas esas cosas. No, reglas claras para defender la democracia, reglas claras para defender que podamos ejercer nuestra condición de seres humanos con autonomía moral. Muchas gracias, profesor Zaffaroni. Estamos terminando este panel y quiero terminar con una pequeña historia que muchos se deben preguntar a ustedes si sirve o no sirve el sistema interamericano, muchas veces. Y Marcia contaba la historia del caso que conoció la Corte Interamericana del señor Vélez Lor, ciudadano ecuatoriano que al migrar, venía de paso aquí en Panamá, lo criminalizan por migrar y termina un par de años privado de la libertad y objeto de torturas, etc. Y él hoy día vive en Bolivia y tenemos hoy en la tarde la audiencia pública de ese caso. Perdón, una audiencia privada de supervisión, no pública. Y el señor Vélez Lor viene para acá a la audiencia privada y la Corte le ordenó al Estado educar a los funcionarios sobre los derechos de migración de los migrantes. Y llega a migración, él me lo contó porque me lo topé abajo. Y el funcionario de migración, imagínense, volviendo a Panamá después de lo que había pasado. Le ve su pasaporte, le dice, ¿usted es el señor Vélez Lor? Sí. ¿Me puedo sacar una foto con usted? Porque todos nosotros hemos estudiado, gracias a su caso, sobre los estándares internacionales. Es una manera en que el sistema interamericano llega y vamos construyendo día a día. Muchas gracias y en 5 minutos empieza el otro panel.